Vamos a hacer la actividad, amén. Entonces ahí con sus ojitos cerrados vamos a recibir la palabra del Señor. Cierre sus ojos, dígale: amado Dios, en esta mañana una vez más quiero darte gracias por este maravilloso tiempo, aún por este maravilloso clima que nos regalas, Señor. Es una bendición el poder abrir nuestros ojos y el poder ver, Señor, la luz de un nuevo día, el seguir gozando de nuestras familias, de nuestros hijos. Creo que es el privilegio más maravilloso que nos das. Por eso en esta hora doy gracias por tu iglesia, casa de oración, y pedimos que en esta mañana podamos ser alimentados por tu palabra. Que como cada día te pedimos, continuemos siendo esos hacedores de tu palabra. Que lo que hoy aprendamos, Señor, podamos ponerlo por obra con nuestros hijos y en cada una de las cosas, Señor amado, en que tú nos permites realizar. Hoy te damos muchas gracias por este tiempo y por cada familia que está aquí reunida. Aún por los que nos escuchan virtualmente, Señor, también bendíceles. Prepara el tiempo, prepara el momento para que tu palabra trascienda y tu palabra también les llegue a sus corazones. Bendecimos, Señor, esa audiencia virtual que ha sido fiel, que ha sido constante, y pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Buenos días, Señor les bendiga grandemente. ¿Ya saludó a alguien? Salude al que está en la otra fila. Y si se levantó peleado con el que vino, pues salude a esa persona. ¿Cuánto les pasa que amanecen de mal genio y no quieren saludar a nadie? Hacen ojitos. Luis, ¿me le coloca un poquito de brillo, por favor? Ahí donde está, cierre sus ojos un momento. Pedir que el Señor nos hable, que el Señor nos dirija, que el Señor nos ministre una vez más con su palabra. Padre eterno, la gloria y la honra siempre serán para ti. Siempre, Señor, debe estar en nuestro corazón el bendecirte, el honrarte, el glorificarte. Y creo que de nada sirve, Señor, si venimos a tu casa o a cualquier congregación, Señor. No sabemos las canciones, de pronto oramos, hacemos tantas cosas. Creo que no sería útil ni agradable a ti si hacemos todo eso, Señor, estando en desobediencia. Ese debe ser nuestro pilar, nuestro objetivo, el obedecerte, el honrarte, el glorificarte, Señor, en todo momento y en todo tiempo con nuestra obediencia. Pedimos, Señor, que la palabra que tienes para nosotros, Señor, nos quebrante, nos redarguya, nos ministre y podamos ser nuevas criaturas, seguir mejorando en todas esas áreas, Señor bendito, que tú quieres y sabes que necesitamos, Señor, cambiar. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor bendito, y pedirte que nos hables. Es el deseo más grande que tenemos en esta mañana. Háblanos, habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando sobre el arrepentimiento. Esta semana hemos hablado de cuando yo entiendo el arrepentimiento, yo y cada uno haya manera personal que se ha arrepentido y usted entiende esa importancia y usted ha recibido las bendiciones, los beneficios de haberse arrepentido. Entonces, ¿qué quiere usted para los demás?
que los demás se arrepientan, ¿cierto? Cuando a nosotros nos pasan cosas buenas, lo mejor es anhelar que a otros les pase. No podemos ser egoístas en esas cosas. Entonces, el verdadero arrepentimiento en el corazón nos guía a anhelar eso también para otras personas. Poder caminar dos arrepentidos, ser una congregación de arrepentidos delante de la presencia del Señor. Hablamos de Simón el mago, ¿recuerdan? Que estaba con los discípulos, se había bautizado, pero ¿cuál era su condición? No estaba arrepentido. Entonces necesitamos tener todos el mismo paquete. Hay que creer, hay que estar arrepentido, hay que bautizarse, todo. No podemos ir caminando a medias. Y ayer en el ayuno hablamos de la reconciliación, que es fruto del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, hay reconciliación. No solamente con Dios, sino entre nosotros mismos. ¿A cuánto les ha pasado? Que usted se arrepiente de algo y al ir a pedir perdón, hay reconciliación. Se solucionan muchas cosas. Y eso a veces es lo que falta. Hay un texto en el libro de los Salmos. Vaya conmigo allí al libro de los Salmos. En donde cuando nosotros escuchamos los beneficios que Dios quiere traer a nuestras vidas, nosotros debemos tener cuenta que esos beneficios vienen condicionados. O sea, no es tome y ya. Así como usted tiene a sus hijos condicionados, tiene condiciones para las cosas. Entonces las cosas que Dios tiene para ti y para mí traen condiciones. Y a veces no queremos esas condiciones. Cuando no queremos esas condiciones, nos convertimos en personas tercas, que no queremos entender, no queremos aceptar. Y una de esas condiciones que me parece a mí fuerte está allí en el Salmo 32, en el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Son animales que no entienden, aún por más que usted los golpee, por más que usted les haga sentir dolor. Es más, para que caminen hay que hacerlos sentir dolor. Entonces miren este maravilloso consejo. No seáis como ¿quién? Como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Pero ¿por qué está esto en la Biblia? Vamos a leer todo el capítulo 32 para ver un poco el contexto. Dice: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, miren, para que esto suceda, la persona sea bienaventurada porque su transgresión ha sido perdonado y su pecado cubierto, es porque ¿qué pasó en la persona? Hubo arrepentimiento. Miren cómo nosotros ponemos de nuestra parte y las condiciones de Dios automáticamente aparecen. Usted no tiene por qué reclamarle, usted no tiene por qué, pues que no, automáticamente aparecen los beneficios. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú ¿qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré
fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Nosotros más o menos sabemos un poquito del porqué de este salmo, ¿cierto? Y no sabemos el versículo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y habla de que de día y de noche, versículo 4, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí nosotros podemos ver y sabemos que esto fue cuando David pecó. David pecó delante de los ojos de Dios, y nosotros sabemos que un gran error que David cometió, él no se imaginaba en qué se iba a convertir eso. Pero ¿qué hizo él? Se quedó callado. Él dijo: ¿a cuánto nos pasa eso? ¿O nos pasó? Que hacemos cosas y pensamos que la solución es callar. Pero ¿por qué nosotros pensamos que la solución es callar? Y es por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago algo malo, un ejemplo, que yo sé que al decirle a mi esposa eso malo que hice, ¿qué va a hacer ella? A juzgarme, a señalarme, y me voy para donde mi mamá: es que usted es un bueno para nada, usted no sirve para nada, es que mire y no sé qué, y cuánto tiempo engañada. Y esa es la reacción nuestra. ¿A cuánto les ha pasado? Que les han dicho algo como para sacarlos del engaño, y usted reacciona de la manera equivocada. Pero ¿qué pasa cuando eso que estamos callando, vamos y se lo decimos a Dios? Actúa totalmente diferente a nosotros. Al decírselo al Señor, recibimos beneficios, recibimos perdón de pecados, recibimos libertad. Pero en cambio, entre nosotros, cuando se hablan las cosas, Dios mío, y somos como el mulo. Mire, hermanos, aquí voy a hacer un paréntesis grande. Ojalá no me pierda cuando quiera volver aquí. Estamos en un mes difícil, un mes espiritualmente duro y pesado. Para muchos, para otros no. Decía mi mamá: para otros es fácil, es lo mismo caer que quedar colgando. Pero ¿qué pasa, hermanos? Es tan duro y tan pesado este mes que yo oraba al Señor y le pedía al Señor sabiduría, guianza. Y tengan cuidado con sus relaciones personales. Tengan mucho cuidado, no porque le vayan a pagar mal, sino porque esa es la manera en que el enemigo se va a querer levantar. Meterle a usted en su corazón, en su mente, que su pastor es lo peor. O meterme a mí que ustedes no son ovejas sino cabras. Meterle en su mente que el que usted tiene sentado a su lado lo odia, no sé qué, es que por qué dijo, por qué se paró, por qué no vino, por qué sí vino, por qué me miró, por qué no me miró, por qué. Cuidado. Cuidado, porque ¿de qué manera ataca el diablo? En las mentes, para que usted actúe de la manera equivocada, hermanos. Renueve su mente. Aunque a usted le saquen el mal genio, aunque a usted lo miren feo, aunque lo miren mal, usted haga lo que dice la palabra de Dios. No se deje llevar por esa mirada. Es que a mí el pastor no me llama. No se deje guiar por eso. Usted obedezca lo que está en la palabra. Resista al diablo. Someta su vida, sometamos nuestra vida a Dios. Porque Él está acechando. Él está con sus artimañas.
Él está mirando, hermanos, y una de las grandes artimañas es dividir. Una de las grandes artimañas es dividir. Este mes, tenga cuidado. Y no deje que su mente, su corazón se desvíe para hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque es que usted sabe que su hermano lo mira mal o le habla feo. Usted sabe qué debe hacer. Usted sabe que si discute con su pareja en la casa, usted sabe qué debe hacer. No deje que el sol caiga sobre su enojo. Aírese, sí, pero no peque. Pero cuando usted sabe qué tiene que hacer, pero usted decide hacer lo que le dice su carne de mal genio en ese momento, ahí empieza el enemigo a tomar ventaja. Empieza a tomar el control. Y después decimos, ay, pero ¿por qué si yo oro? No, es que es culpa suya. Porque Él está ahí mirando las oportunidades. ¿Y quién le da las oportunidades? Somos nosotros. Él no se mete sin permiso. Somos nosotros los que le damos las oportunidades. Entonces, hermanos, miren la condición de David. David tomó la decisión de ir y abrir su corazón delante del Señor. Y no solamente lo que él había hecho, sino como él se sentía. Dice que él se sentía como sus huesos envejecidos. Y dice que de día y de noche se agravó sobre él la mano de Dios. Se volvió su verdor en sequedades de verano. Se empezó a quedarse sin fuerzas, empezó a estar como agotado, se apagó el Espíritu Santo en él. Porque ¿qué era lo único que él necesitaba? Arrepentirse de lo que él había hecho. Ya. Ir delante de la presencia de Dios. Pero vuelvo y le digo, en nuestra mente y en nuestro corazón está eso. Que me van a juzgar, que me van a decir. Pensamos que Dios actúa como actuamos nosotros. Pensamos que Dios nos va a criticar, que nos va a juzgar, que va a trapear el piso con nosotros. No, Él nos va a levantar, nos va a sacudir, nos va a limpiar, nos va a restaurar y nos va a decir, sigue adelante. Yo te perdono. Gracias a Dios. Dios no es como nosotros, porque si no, no tendríamos qué hacer. Es un honor y una dicha para nosotros el poder tener entendimiento, el poder razonar las cosas que son lógicas. Es un privilegio poder tener sentido común. Pero escúcheme bien, ese sentido común debe ser conforme a la palabra de Dios. Eso es un privilegio, el poder entender que si yo pido perdón, no solamente me beneficio con mi hermano, sino me beneficio con Dios. ¿Y se acuerdan que hace 8 días hablamos? Que cuando usted va a pedir perdón, ¿qué pasa con la otra persona? Se vanagloria. Si ve que yo tenía razón, tuvo que venir. Es que ustedes, no, es que yo no vine aquí a mirar si usted es bueno o malo o si es mejor que yo. Yo vine a reconocerle que me equivoqué y necesito que me perdone. Allá la otra persona, hermanos. Hay un arrepentimiento. Esto lo estudié hace poco, en algún momento, que es según Cristo. Que ese arrepentimiento según Cristo, ¿qué trae? Libertad, sanidad, perdón, una serie de cosas. Pero está el arrepentimiento según el mundo. Y el mundo quiere tomar oportunidad. Recuerda que lo hemos enseñado cuando usted va a pedir perdón y la otra persona pues aprovecha y le dice, pues sí, perdóneme. La pregunta es, si usted no le hubiera ido a pedir perdón, ¿él vendría a pedirle perdón? No, eso no estaba en el corazón de la otra persona. Eso estaba en tu corazón. Cuando cogen a un ladrón, ¿qué es lo primero que hace el ladrón? Pedir perdón.
¿Y si no lo hubieran cogido? No estaba en su mente. Cuando cogen a la persona que es infiel, no, ahí mismo, y llora, ese es un arrepentimiento según el mundo. Porque si no lo pillan, si no se dan cuenta, no hay arrepentimiento. Hubiera seguido lo mismo y lo mismo. Entonces, no dejemos que venga un arrepentimiento vano, que fue lo que tuvo Judas, según el mundo. Caminemos bajo un arrepentimiento según Cristo, como el que tuvo Pedro. Pedro entendió, Judas no. Es una bendición el ser capaces de razonar y ser gobernados por la razón de la palabra. Porque si razonamos según el mundo, nos quedamos sin pedir perdón. Nos quedamos sin arrepentirnos, porque yo no quiero que me señalen, que me juzguen, que me critiquen. Y es que si yo le digo a mi esposa que miré a otra, no. El otro día me persiguieron. Yo les he dicho que yo me considero muy atractivo cuando salgo con mi perro. Y yo le decía hace poco a alguien que ¿seré yo o será el perro? Y llegué aquí, mi amor, me vienen persiguiendo. Una mona así espectacular. Pero yo venía intercediendo, Señor, que sea por el perro. Y ahí es donde, hermanos, nosotros debemos mirar y analizar y razonar. ¿Según qué? Según la Biblia. Porque si es la razón humana, ¿será que hubiéramos salido corriendo de la mona espectacular? ¿Qué hubiera hecho alguien del mundo? ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que razonar según la palabra de Dios, analizar. ¿Qué pasa si la saludo? ¿Qué pasa si la escucho? ¿Qué pasa si no pido perdón? ¿Qué pasa si sigo con la vida que estoy llevando? Hermanos, y escúchenme bien, entre más se demore en arrepentirse, peor va a ser la situación. Y si usted en un año, en un mes, en 2 meses va a querer arrepentirse, ya va a estar más agobiado, va a estar peor y de pronto no haya solución. Pues debemos, hermanos, la oportunidad es ya. Vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, sin arrepentimiento por algo que había hecho. Eso quiere decir, hermano, que usted y yo no estamos exceptos de poder equivocarnos, fallar, tropezar, pecar. Y ahí está el Señor, con sus brazos abiertos. Donde hay gracia renovadora de la mente, no hay necesidad ni de cabestro, ni freno, ni látigo como el mulo o el caballo. Porque esa gracia renovadora de la mente es lo que nos permite a nosotros entender que debemos arrepentirnos, que debemos pedir perdón. Pero cuando no es así, hermano, vienen los golpes de la vida. Ahí sí vienen las ataduras. ¿Sí saben que hay mucho cristiano así, ensillado y amarrado como un mulo o como un caballo? Y cuando van a culto van ahí agarrados. ¿Cuántos han llevado un caballo? Y si le quitan eso, suerte es que le digo. Entonces hay pastores que entienden que deben de tenerlos así amarrados, pero eso no quiere el Señor, porque aquí dice que no seamos como los mulos. ¿Por qué nos tienen que amarrar? Eso es llevar al animal manipulado. ¿Cuántos han visto alguna película de los caballos salvajes? Y no tenemos que ser, yo no sé usted cómo se siente
cuando el Señor lo compara a usted con un animal. Que no seamos tan mulas. Debemos tener mucho cuidado. ¿Qué dice Romanos 12:2? Este versículo también es muy conocido. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Debemos cambiar y renovar nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es renovar nuestro entendimiento? Entender que no debo pensar o actuar como el diablo quiere que actúe, que no debo vivir como el diablo quiere que actúe, sino cuando mi mente es renovada, empiezo a vivir, a pensar, a actuar como Cristo quiere que viva y que actúe. Esto es necesario, hermanos. Si tú no permites que el Espíritu de Dios, conforme a su palabra, renueve tu mente, o sea, si tú te sabes muchos versículos, pero tú en tu corazón dices, no, pues a mí no me parece. Es que porque hay gente que dice, es que ¿por qué tenemos que hacer lo que dice el pastor? No, es que yo aquí no les estoy hablando yo, ni mis revelaciones, ni a mi parecer, ni lo que yo pienso. Aquí es lo que el Señor nos está guiando a hacer a todos. Sí, cuando usted vea que son las cosas del pastor, no las haga. Pero todo lo que venga de la palabra de Dios debemos luchar por obedecerlo. Y tú y yo necesitamos seguir renovando nuestra mente. Que sea renovada. El mundo dice una cosa, pero Cristo dice otra. El mundo tiene un pensamiento, pero la mente de Cristo es otra. No sirve el pensamiento humano. Actuar conforme a todo eso. ¿Por qué David ofrece esta precaución o consejo a los hombres? Esto de no seas como el mulo, no seas como el caballo, para que a ti y a mí no se nos causen esos mismos dolores, esas mismas consecuencias, para que tus huesos no se sequen, para que lo verde que tú puedas estar no se seque, no se apague en tu vida. De pronto muchos pueden estar allí con un pecado guardado, callados, y como nadie sabe, pero eso atrae consecuencias. Hasta aún de tan preocupados que a veces se ponen las personas, por eso que tienen calladito, que eso trae enfermedad. Y se van secando, van teniendo esas consecuencias. Para poder vivir más tiempo, hermanos, vivir más tiempo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Para poder también dirigirnos sabia y sensatamente en esta vida, hermanos. ¿A cuánto les importan las relaciones personales? Miren, yo antes de ser cristiano, a mí me dolía que alguien me dejara de hablar. Yo quería caerle bien a todo el mundo, agradarle a todos, y eso era una cosa que a mí me preocupaba. Si alguien no me hablaba, yo ahí mismo iba y lo invitaba a almorzar. Tenía que agradarle. Bueno, déjeme decirle que nosotros como familia de Cristo nos debe preocupar la condición. Si una parte del cuerpo se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo. Nos debe importar 100% qué pasa con mi hermano, con mi hermana. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones
en donde uno tiene que decir, bueno, pues ya no se pudo. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti, ve y tú repréndele estando tú y él solos. No dice que se ponga a chismosear, no dice que se ponga a contarle a Raimundo y todo el mundo. Tú y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, ve y llámalo en boca de 2 o 3 testigos. Mire, es que ya hablé con él, ya le pedí perdón con él y no me quiere perdonar. Es que me dijo que yo era feo, pero el otro día me persiguió una mona y soy consciente que soy lindo. Y él me sigue y me dijo feo y me dijo que era más feo que un carro por debajo. En 2, 3 testigos, que esos testigos no están ahí para mirar a ver, no, para aconsejar. Hermano, ¿y por qué no lo quiere perdonar? ¿Por qué no arreglan las cosas? Mire lo que dice la palabra de Dios. No, y me sigo sosteniendo en que es feo, y bueno, lo que a usted le ofenda. Y dice que si no, ¿qué tiene que hacer? Díselo a la iglesia. Mire, este hermano le cuesta perdonar. Este hermano le gusta ofender. Es el proceso del perdón. Es el proceso de solucionar, pero lo primero es tú y él solos. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que nos debemos dirigir sabia y sensatamente en esta vida. Nuestras relaciones personales deben fluir, nos debe importar. A veces decimos, a mí no me importa lo que piensen de mí, pero te tiene que importar. Recuerden que todo el evangelio es el hacer delante de los ojos de Dios. ¿Cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Con lo que hacemos. ¿Cómo le demuestro yo a mi esposa, a mis hijos que los amo? Con lo que, de pronto les podemos decir muchas palabras bonitas, ¿no? Pero si mis palabras no van a la par de mis acciones, ahí es donde generamos un cortocircuito. Es que dice que me ama, pero me insulta. Entonces, nuestro hacer demuestra mucho. Y nuestro hacer demuestra un arrepentimiento genuino. Nuestro hacer. Hay muchas personas que aprenden y entienden con un consejo. Usted se acerca y les habla, mira, esto no se hace, esto, y entienden. No son como el mulo. Y les habla uno de las consecuencias. Hermano, hermana, mire, es que estás haciendo un consejo o una advertencia o una enseñanza. ¿A cuánto les gusta aprender así? Pero antes no era así, ¿cierto? Antes tenía que ser como el mulo, porque teníamos caídas, tropezábamos, quedábamos al filo del abismo entre la espada y la pared y seguíamos. Y muchos se entendieron en un hospital, en una cárcel, cuando su hogar se destruyó, cuando, no sé, a las malas. A las malas, y eso es lo que Dios no quiere. El caballo o el mulo, ellos aprenden con golpes, jalones, que los amarren, que los hagan sentir dolor. Y esto es triste, hermanos. Ahora yo traía a mi mente, a mi corazón, todos estos amarres espiritualmente. Los que han tenido contacto con un caballo y saben todo lo que le ponen, que de alguna manera en su boca les hacen sentir algo para que ellos giran, es para no sentir dolor. O sea, sienten que medio presionen este lado y ellos saben que al girar su cabeza van a evitar el dolor. Y cuando le jalan los dos, él piensa que haciendo eso evita el dolor. Hay gente que busca a Cristo por evitar el dolor.
pero solo por evitarlo. O sea, entra por las puertas de una congregación para evitar, pero no lucha para que le quiten todo eso. Y ahí están siempre, que toca estarle jalando todo eso que tienen ahí puesto, porque no quieren caminar, funcionar por amor. Que los jalen, que los manipulen, que los amenacen, que los tengan en contra de su voluntad. Lo triste es que hay un porcentaje alto de cristianos que viven en la condición de un caballo o un mulo, tercos, que el mismo Señor Jesús tiene que actuar. ¿Han escuchado de la disciplina de Dios? Hay gente que dice que Dios no disciplina. No, porque Dios no disciplina, eso es mentira. Una vez hablé con una señora y me decía, eso es mentira. Ella no sabía ni que yo era cristiano, ni que era pastor, ni nada, pero me estaba dando clases de Biblia. Y me dijo, eso no se crea. Cuando alguien le diga que Dios castiga, eso es mentira, Él no castiga a nadie. Hermanos, Dios al que ama, disciplina. Pero hay unos que ni la disciplina, hermanos. ¿No conoce usted a alguien así? Que el Señor lo ha pasado por 1001, pero aún así no ha entendido. Lo ha pasado por cientos de situaciones, consejos, abrazos, ministraciones, lo ha exhortado, lo ha consolado. Y no ha ido delante de la presencia a decirle, Señor, mientras callé, mientras me aparté, mientras dice, Señor, sufrí, hoy vengo arrepentido delante de ti. No lo hacen. Entonces, debemos analizar. ¿Qué dice? Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Y nosotros, yo sé que todos anhelamos vivir bajo esa misericordia. Bajo esa misericordia. La misericordia de Dios da libertad. Da libertad. Cuando a un caballo se le quita todo eso porque aprende a comportarse, así le gusta estar al caballo. ¿A cuánto les gusta vivir en libertad? Pero al que no, a veces el Señor en el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, si no se les pone eso, no vienen. Si no se les pone eso, no entienden que deben congregarse. Si no se les pone eso, no entienden que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que arrepentirse. Por eso les digo que hay muchos que vienen, se congregan en muchas, pero con esto puesto. Con esto puesto, porque si no les ponen eso, mire, es triste, pero muchos pastores han entendido que hay que poner eso. Pero entonces está mal hecho. ¿Saben por qué? Porque el pastor no tiene la responsabilidad de ponerle eso a nadie. El pastor, la responsabilidad es hacer que usted camine en libertad y por amor. Por amor, que usted venga aquí porque le nazca, no porque le hicieron así con las espuelas.
o porque les dieron 2 o 3 golpes para que vinieran, o es que si no vengo algo me pasa. No, usted no viene aquí para evitar cosas, usted viene aquí o usted se congrega es porque usted ama a Dios y usted es una persona arrepentida. El arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, lo hablamos, lo enseñamos en la manera de congregarse. Un fruto digno de arrepentimiento es que usted y yo estemos acá. ¿Por qué? Porque cuando usted no era cristiano, usted no se congregaba. Como usted entiende y se arrepintió, ¿qué debe empezar a hacer? A congregarse. Es un fruto. Entonces, si usted dice que está arrepentido y no se congrega, debe corregir su mente. Así usted ore, así usted lea la Biblia en su casa y así ponga alabanzas. Eso es parte de su devoción con Dios. Pero el mandamiento que dice, no dejen de congregarse. Ese es el mandamiento. Y el arrepentido lo entiende. No solamente congregarse. Ustedes saben más que yo. ¿Por qué digo que ustedes saben más que yo? Porque aquí hay una sola mente y allá hay más. O sea, allá hay más conocimiento que el que hay acá encima. Y debemos tener cuidado. Entonces, porque si no, no se acercan a ti. Si no se les pone eso, no se acercan. Hay muchos que van ahí jalados de eso. Y ahí están. Es más, espiritualmente ponen aquí unas estacas y ahí los amarran. Y los tienen ahí 4 horas. Hasta que yo quiera. Hermanos, quítese eso. No camine por manipulación, no haga las cosas por manipulación, por amenaza. Viva en libertad. Sea libre. Libre, no un libertino. Son 2 cosas muy diferentes. Acercarnos a Dios es fácil. Es muy fácil, hermanos. ¿Cuánto vale acercarse a Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que estar vestido? ¿Qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Solamente querer, anhelar. Ahí está Dios con sus brazos abiertos. Solo se necesita ese querer. Dios mismo coloca el querer como el hacer. Él te recibe con sus brazos abiertos. Juan 6:37. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Miren, aquí está hablando Jesús. O sea, que tú y yo somos entregados por el Padre en manos de ¿quién? De Jesús. Y dice allí, espere que me perdí. Todo lo que el Padre me da. Entonces, ya el Padre nos entregó en las manos de Jesús. Y dice, vendrá a mí. Ese vendrá a mí habla de voluntariamente. Sin cabestro, sin nada. Voluntariamente. Vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene. No dice el que el pastor trae. Yo les he dicho, hermanos, a veces nuestro lenguaje nos condena. Nuestras palabras nos condenan. Es que porque mi pastor, es que mi pastor, es que mi pastor, es que mi pastor esto, es que mi pastor dijo, es que mi pastor una cosa, es que mi pastor lo otro. Yo digo, si así como hablan de su pastor, hablaran de Cristo. Quite esa palabra de su pastor. Mire, Dios hizo, Dios dice en su palabra, Dios, hermanos.
Sí, el pastor hay que honrarlo y todo, tenerlo en una estima. Pero el pastor no es Dios, ni el pastor es más que Dios. Y el pastor no puede hacer en su vida lo que Dios hace. Somos herramientas, hermanos. Aquí, esto es una caja de herramientas. Y cada uno tiene una función diferente. El que a mí viene voluntariamente. Pero ¿qué dice aquí el Salmo? Porque si no se le pone un cabestro o no lo sujeta, no se acercan. ¿Cómo prefiere usted andar? ¿Con un cabestro que sienta usted dolor, que usted no tenga la libertad de caminar voluntariamente, o que usted esté ahí amarrado sintiendo dolor? Hay mucha gente que se congrega, pero viven en dolores porque no lo hacen voluntariamente y vienen para evitar muchas cosas. Deje que Dios sea el que haga eso. ¿Han escuchado la historia del hijo pródigo en Lucas 15:20? Un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos se acercó y le dijo: dame lo que me pertenece. Ya siento que soy grande y no necesito de ti, Padre. Me voy. Se siente autosuficiente. Mire, hermanos, abandonar los caminos de Dios es una de las cosas. La última vez hablamos de la ira de Dios que viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Pero hay muchos que vienen al Señor, amontonan las bendiciones, ¿no? Evangelio de la prosperidad. Y vienen buscando eso y se van. Déjenme lo que me pertenece y se van, hermanos. ¿Y saben por qué se van? Porque nunca entendieron que era la libertad en Cristo. Y piensan que irse de la iglesia, eso es tener libertad. Apartarse del evangelio, eso es libertad. Porque siempre se han sentido en su congregación amarrados, esclavizados. Es que no podemos hacer nada sin consultar con el pastor. Es que no podemos, no todo. Hay gente, mire hermano, hay congregaciones que si usted se quiere ir de vacaciones tiene que pedirle permiso al pastor. Y ahí está el pastor. ¿Y cuántos días va a demorarse? Y hay una pregunta así en mayúscula: ¿y usted ya dio el diezmo de esa plática que se va a gastar? Mire, y la pared está sin pintar y usted se va a ir a esas cosas vanas del mundo. Dele esa plata a la iglesia. Y ahí están los del cabestro. Hermano, cuando usted se quiera ir a pasear, sí, avíseme, no me pida permiso, para yo saber que está paseando y orarle al Señor que me traiga chiras o algún arequipe o algo. Eso es libertad. Bendiga al pastor con un arequipe. Pero imaginen que usted se vaya y usted por allá todo preocupado. No vayan a publicar fotos porque el pastor se entera. ¿Ah? Y usted por allá paseando y usted siente apenas los jalonazos del cabestro que hace el pastor. Desde acá, ¿no? Espiritualmente. Hermanos, nosotros necesitamos vivir en libertad y no en libertinaje. Porque cuando vivimos en libertinaje, esclavos somos del libertinaje. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue pensando que iba a ser libre. Se volvió esclavo de drogas, esclavos de alcohol, se volvió esclavo del hambre, comiendo como comían los cerdos. ¿Y qué hizo un día? Hizo lo mismo que David. Se arrepintió, hermanos, y él pensó: tanto que hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco.
Miren lo que hace el arrepentimiento: tomar una nueva mentalidad. Iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y mire que él anhelaba lo más bajo: hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Dios hizo eso o el Padre bíblicamente en esa enseñanza? No, hermanos, lo mandó a arreglar, lo mandó vestir, puso el anillo en su mano, mandó matar el becerro más gordo. Fiesta. Este es mi hijo. Perdido estaba y ahora regresa. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros somos ese padre? O el pastor. Bien hecho. ¿Le fue mal? Eso le pasa. La sacó, fue barata. Entonces por eso no vuelven. Por eso no se reconcilian con el Señor. Por eso no hay arrepentimiento en muchos. Eso hacemos. ¿Le pasó eso? Eso fue por haberse ido de vacaciones sin mi permiso. Y entonces la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿a dónde está? Hay congregaciones esclavas a su pastor. Hay congregaciones esclavas al pecado del pastor. Porque el pastor está en X pecado, entonces lo enseña y todos cometemos el mismo pecado. ¿Para qué? Para que usted no mire lo que yo hago como pecado. Pero hermanos, el hijo pródigo es una enseñanza muy gratificante para saber que todo el que se arrepiente y vuelve al Padre, el Señor lo recibe, lo restaura, lo limpia, lo renueva. Y ese tipo de fiesta es la que hay en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso no es una reunioncita ahí de bienvenido. Es algo glorioso. Es un gran consejo, versículo 10: muchos dolores habrá para el impío. El impío, o sea, existen las dos palabras teológicamente hablando, ¿sí? Impío y piadoso. El piadoso es el Hijo de Dios y lo contrario del piadoso es pues el impío. Para ser impío debemos tener conocimiento. Entonces, muchos dolores habrá para el impío. ¿Para quién? Para ese que no fue capaz de esperar. Para ese que no fue capaz de ir delante de la presencia del Señor y decirle: mire, es que usted no tiene que decirle al pastor ni al que está a su lado, vaya a Dios, vaya al Señor. Y de ahí en adelante que su cambio sea notorio. Ayer temprano escuché una historia de un pastor y entonces él decía que había un barrio donde iba los que vivimos el tiempo del lechero, que tenía un pito o una cornetica y todo el mundo sabía que el lechero pasaba. ¿A cuántos vivieron? Levanten la mano los de mi generación. Aleluya, el lechero. Y todo el mundo, la mamá estaba ahí, que la olla, y tenía un cucharón larguísimo, ¿no? Que trataba así de sacarle un poquitico para no echarlo llenito, ¿cierto? Bueno, el lechero del barrio. Pero el lechero era así como yo, simpático, bien plantado, bien parecido, educado, bien hablado. Entonces las mamás no mandaban a sus hijos por la leche, iban ellas mismas. Y los esposos se sentían amenazados, porque ahí el lechero. Mi esposa siempre me manda a mí por el mandado y desde que apareció el lechero ella es la que quiere ir. Y el lechero, pues ni corto ni perezoso, hacía uso de sus facultades legales con algunas.
Pero un día alguien le habló de Dios. Alguien le habló del arrepentimiento. Una historia, ¿no? Y el lechero empezó a entender y a comprender. Y empezó a cambiar. Ya dejó de coquetear, ya pasaba y se dedicaba a vender su leche. Ya no le hacía ojitos a ninguna. Entonces un día una señora se le acercó y le dijo: oiga, ¿qué pasó en su vida? Yo me doy cuenta que usted ha cambiado. ¿Y quiere que le diga una cosa? Hasta el sabor de la leche es diferente. Ha cambiado el sabor de la leche. Entonces él le dice: sí, es que antes de ser cristiano yo le echaba agua a la leche. O sea que cuando el arrepentimiento, o sea, hermano, si usted se arrepiente, hasta la leche tiene que cambiar. No servía él decir estoy arrepentido y que la leche tuviera el mismo sabor de antes. Hermanos, se debe notar. Aún por eso como que reflexionó y dijo: oiga, me toca ir a pedir perdón por esto. Así como fue Zaqueo que dijo: lo que me haya robado lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, tiene que ser notorio. Tiene que ser notorio. Entonces, este es un gran consejo que nos da la palabra, una advertencia. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Muchos dolores. ¿De qué vive el mulo o el caballo cuando le ponen cabestro y todo eso? Vive adolorido y le viven pegando y viven en toda una situación. Muchos porque no quiere aprender. No quiere aprender. Entonces no seamos como el mulo, ni como ningún animal. Los que esperan en Jehová le rodeará la misericordia. Entonces hay dos palabras que hablan. En el versículo 9 está la primera, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entendimiento. Hay que entender. Entendimiento habla de sabiduría. El entendimiento habla de conocimiento. Entendimiento habla de distinguir, discernir, pensar, ser consciente, percibir con claridad. Habla de una virtud intelectual. Entendimiento habla entre el contraste que hay entre el oír y el poner en práctica. Eso es entendimiento. Cuando los que estudiamos y pasamos por un colegio, los que están estudiando, ¿cómo hace un profesor para saber que usted entendió? Saquen la hoja, ¿cierto? Y si él revisa el examen y ve que no, automáticamente, ¿qué dice el profesor? No entendió. No entendió. Entonces, a veces el pastor dice: no entendieron, no han entendido, o fulanito no entendió, o fulanita no entendió. Hay estudiantes que le reclaman al profesor: profe, pero es que usted no enseñó esa clase. Y el profesor va a mirar. Imagínense donde aquí llamáramos lista. Y el profesor va a mirar: mire, es que aquí usted tiene 4 fallas en tales fechas. En esa fecha fue que yo di esa clase. ¿Fue culpa del profesor? Es más, y no justificó su ausencia. Y si saben que Dios, esa es una base que Él tiene para juzgar. Porque muchos al Señor le van a decir: Señor, pero es que yo no sabía. Eso el pastor no me lo dijo. No, imagínese que
y va a sacar los videos de Facebook. Mire, aquí está la enseñanza, pero usted ese día no quiso ir. Usted no quiso, no es porque no haya podido, usted no quiso, pero la enseñanza se dio. Y ahí es donde muchos van a quedar. Hermanos, nosotros necesitamos vivir, caminar como personas arrepentidas. Y la persona arrepentida tiene una mente renovada. A no hacer lo que dice mi carne, a no hacer lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo creo mejor. Ahorita en el devocional hablábamos y preguntábamos cuántas veces nos hemos sentido que somos más inteligentes que Dios, que tenemos mejores propuestas que Dios, que mis estrategias son mejores que las estrategias de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Y hemos actuado bajo eso que pensamos que es mejor. Sí, Señor, tu palabra dice esto, pero cuidado con esos peros. Sí, Señor, tu palabra dice esto, ayúdame a obedecerla. Enséñame cómo debo hacer, cómo debo practicar. Porque cuando eso sucede, la segunda palabra que quería es el versículo 10. Muchos dolores. Dolores. No la señora Dolores. Y aquí habla de dos tipos de dolores. Hay dolores físicos, pero hay dolores que son como preocupaciones. No le duele a usted físicamente nada, pero la angustia y la preocupación que le produce esa situación que está viviendo, ¿preferiría usted que le doliera una muela hueca a sentir lo que está sintiendo? Hay dolores físicos y dolores psicológicos, llamémoslo. Entonces, el dolor es la consecuencia del orgullo del hombre, en base a este texto. ¿Qué es el dolor? La consecuencia del orgullo del hombre. ¿Cuántos hemos sentido ese dolor por nuestro orgullo? Ahora, ¿dónde entra a actuar el orgullo? Es cuando nos dicen y nos advierten y nosotros no queremos entender. Nos dicen y como que, ay, Dios mío, no queremos. No es que no pueda, es que no quiere. Y lo hablamos hace 8 días. ¿De qué le sirve al pecador reconocer que es pecador si no se arrepiente? Es cuando la persona dice, sí, yo soy consciente que tomar me hace daño, que tomar está destruyendo mi familia, mi economía, pero llega viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, ¿de qué le sirve saber que está? De nada, hermanos. Entonces nosotros, automáticamente cuando eso sucede, se entra a ser una persona orgullosa en sus fuerzas, que él puede darle solución. Orgullo del hombre. Pero ese orgullo del hombre es en esos hombres o en esas mujeres que no quieren reconocer a Dios y quieren seguir incurriendo en su pecado. Esa es la persona orgullosa. ¿A cuántas personas usted le ha ofrecido la solución a sus problemas? Cristo. ¿A cuántos usted los ha invitado, les ha dicho, les ha predicado, ha orado por ellos? ¿Pero qué sale a flote? Su orgullo. Su orgullo, no, hasta le hablan de Dios. Saben una que otra palabra, saben un aleluya y un amén. Y piensan que con eso nos van a sorprender. Pero su orgullo es notorio. El orgullo del hombre es lo que hace sentir dolor. Este orgullo es el hacer del pecador. Es el hacer, su diario hacer. En su existencia humana, el orgullo es notorio.
Cuando tú le dices a una persona, mira, lo que haces o lo que dices está mal. Hay algunos que tratan de llevar la cosa suave y le dicen a uno, bueno, gracias. Pero hay otros que son más osados, ¿no? Y le dicen, usted no sea metido. Es mi vida. ¿Eso qué es? Orgullo. ¿Y a dónde lo va a llevar el orgullo? Ser orgulloso es ser terco, es ser rebelde. Y para ellos es normal. Es que yo no necesito de nada, no necesito de nadie. Así estoy bien. Es más, son tan fuertes que yo he escuchado que algunos dicen, pues si me tengo que ir al infierno, pues me voy. Hay gente que dice, yo no le tengo miedo al infierno. ¿Tan guapo? ¿O tan guapa? Pero ¿qué va a pasar cuando esté allí? Ay, allí se van a arrepentir. Se van a arrepentir de no haberse arrepentido. Hermano, es esencial el arrepentimiento delante del Señor. Miren lo que pasó con David. Y vino una restauración y vino un proceso. El 11, versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Quién es recto de corazón? Aquel que reconoce que necesita a Dios, que apartado de Él nada podemos hacer, que en medio de mis errores, porque es que los cometemos, ¿cierto? Señor, yo te necesito. O sea, no es que seamos rectos porque no fallamos. No, es que somos rectos porque entendemos que necesitamos de Dios. Y entendemos que debemos arrepentirnos. ¿Cuántas relaciones se han dañado por falta de arrepentimiento de alguna de las dos partes? ¿Por qué? Porque ahí lo que gobierna es el orgullo. Yo no le voy a pedir perdón. Cuando una pareja pelea, ¿qué es lo que sale a relucir? Que ni ella me habla ni yo le hablo. Y ella dice, ¿va a almorzar? No tengo hambre. ¿Qué es eso? Orgullo. ¿Y de qué le sirve el orgullo? Para aguantar hambre. ¿Y si él le había prometido que hoy la llevaba a comprarle zapatos? Bueno, pues siga orgullosa. Siga. Para eso nos sirve, hermanos. Ahora imagínese nosotros orgullosos con Dios. Orgullosos, aunque sabemos el beneficio que recibimos si nos arrepentimos, si nos reconciliamos con Él. Orgullosos. Y no vuelvo a esa iglesia. Así como alguien me dijo un día, yo puedo solo, pastor, gracias. Hermanos, hay que dejar el orgullo. ¿Sabe qué se debe notar más en tu vida? El arrepentimiento. Al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Recuerdan lo que Juan le dijo a los fariseos y a los saduceos? Bueno, teológicamente hablando, la explicación. No es que yo no vine a predicar con ustedes, ni a predicar como ustedes. Yo fue a predicarles a ustedes, generación de víboras. ¿Quién les dijo a ustedes que si vienen aquí a bautizarse se van a salvar? ¿Quién les dijo quién les enseñó a huir? Generación de víboras. Pero ellos, los fariseos y los saduceos, eran orgullosos. Ya me lavo las manos.
Colóquese sobre sus pies, por favor. Piense un momento, pero piense un momento en usted. No piense en el que tiene a su lado, ni piense piense en usted. ¿En qué cree usted que le falta? ¿Qué necesita usted ordenar en su vida, en su corazón? Mire, esto es algo que solamente ve usted. Y que solamente usted y yo a manera personal, yo sé en dos cosas. Mire, una, el orgullo. El orgullo, yo era una persona muy orgullosa. Y me di cuenta que el orgullo a mí no me sirve para nada. Absolutamente para nada me sirve el orgullo. En cambio, cada vez que me he arrepentido y voy, pido perdón y arreglo mi relación con mi hermano, con mi hermana, con mi vecino, eso se siente tan sabroso y tan delicioso. Saber que estamos haciendo la voluntad de Dios es lo mejor. Cierre sus ojos un momento y hable usted con Dios. Piense allí en su vida. Piense un momento en David, piense un momento en el hijo pródigo. Y piense un momento en usted, su vida, su corazón. Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos.